Tema 1. La Eucaristía en la Escritura. Veremos en el presente apartado, en primer lugar, el fundamento bíblico de lo que la Iglesia enseña sobre el misterio eucarístico. El mejor modo de conocer qué es la Eucaristía lo encontramos en los distintos pasajes bíblicos que se refieren a ella y, como resulta lógico, en las mismas palabras de Jesús. Contemplamos aquí la Eucaristía prefigurada y los sacrificios del Antiguo Testamento, después prometida por el mismo Jesús en el discurso del pan de vida, y en 6, y, en fin, instituida tal como aparece en los distintos textos neotestamentarios. Así encontramos numerosos testimonios bíblicos que nos la anuncian, la prometen y, en fin, nos la dan. Veamos pues estos textos en su propio contexto. 1.1. La Eucaristía prefigurada. La Eucaristía, instituida por Jesucristo, fue anunciada y prefigurada por patriarcas y profetas. Establezcamos así, en primer lugar, una serie de premisas terminológicas, como serían las palabras, alianza, y, sacrificio, profundamente interrelacionadas. Alianza, viene de berri tatar, pues sella la comunión y establece el pacto entre Dios y su pueblo. Tiusia, significa sacrificio, ofrenda, acción de ofrecer, y tiene el sentido general de conducta recta. La Eucaristía se relaciona pues con la antigua alianza y con los antiguos sacrificios, si bien constituye al mismo tiempo el sacramento de la nueva alianza y está fundamentado en un nuevo sacrificio, el de Cristo. Sin embargo, antes hemos de recordar también antes un presupuesto teórico como es la unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre la prefiguración, la realización y la culminación, pasa del tipo, símbolo o figura al antitipo o realidad allí representada. Así, el maná es figura de la Eucaristía, su antitipo, al estar Cristo realmente presente en ella. La Eucaristía está pues presente como figura en el Antiguo Testamento, como realidad en el Nuevo Testamento y como presencia duradera en la Iglesia. El Antiguo Testamento, habla, de la Eucaristía de un modo no del todo claro y esperanzados que después se concreta y hace realidad en el Nuevo Testamento, y se queda en la esposa de Cristo. In vetere testamento novum latet, in novo vetus patet, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento, latet, mientras el Antiguo Testamento patet, se hace patente en el Nuevo, Agustín de Hipona, Quaestiones in Heptateucum, 2, 73. Así, en la antigua alianza figuran acontecimientos como la cena pascual, la sangre de la alianza, los antiguos sacrificios y otras profecías y prefiguraciones eucarísticas. Sin embargo, Cristo constituye siempre la clave para entender en plenitud el Antiguo Testamento, y la nueva alianza que Él establece constituye el único modo de entender el misterio eucarístico. 1.1.1. La sangre de la alianza. El acto de asperger la sangre significaba que hay vida entre Dios y su pueblo, además de simbolizar el perdón de los pecados. Las alianzas o pactos sellados con sangre presentaban así una gran importancia en el antiguo Israel y contenían siempre un carácter sagrado, hacían pues referencia al rito ancestral cuando bebían la sangre o la mezclaban, que era menos frecuente que la comida en común, cf. GN 26,28-30. La sangre simboliza la unión vital entre Dios y su pueblo. Dios establece un pacto sellado con sangre de amistad, confianza y fidelidad con su pueblo, para que aquél le sirva. Si el pueblo de Israel acepta la alianza, será un pueblo santo, sacerdotal, de elección, intermediario entre Dios y la humanidad. Tenemos así, por ejemplo, en primer lugar el sacrificio de Abel, GN 4,1-16, en el que es ofrecida una víctima inocente. Después, se establece la alianza con Yahvé por medio de Abraham, GN 15,7-18, tras pedirle y no realizar el sacrificio de Jacob. Después, en el siglo XIII AC, Moisés renueva la alianza contenida en el Decálogo escrito en tablas de piedra, cf. DT 49 SS, y entregado al patriarca, aparece también allí la llamada a la santidad, sed santos como yo soy santo, LV 11,45. Más adelante, Isaías hablará de un misterioso siervo de Yahvé, SVIHAC. Yo Yahvé te he llamado en justicia, y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, Is 42,6, CF también 49,1-6, 50,4-9, 52,13-53,12. Este es un personaje elegido para realizar una misión elevada, que ha de dar a conocer a todo el mundo, de unir y liberar,
cf. Is 49,5 a 6. Este siervo representa la alianza entre Dios y su pueblo, la víctima de expiación que carga con los pecados. En el poema del siervo de Dios de Isaías, este sacrificio de expiación será realizado, por muchos, Is 53,11. En fin, Dios confirma su alianza con Jeremías, procedente de una familia sacerdotal, quien vivió en los siglos Bibilace. En sus escritos nos abre su intimidad, y habla de un pacto con Dios, de una alianza interior, escrita en los corazones de cada uno de los miembros de su pueblo. Esto recuerda la petición de Yahvé a su pueblo: misericordia quiero y no sacrificios, MT 6,6 a 7, MT 9,10 a 13, 12,1 a 8, donde se recuerda la necesidad de no quedarse en un ritual exterior sino en un culto interior del corazón. Además, como veremos más adelante, el precedente principal del sacrificio eucarístico será la celebración de la Pascua judía. 1.1.2. Tipos de sacrificios. Aparte de los mencionados sacrificios de Abel y del siervo de Yahvé que cargó con nuestros pecados, Is 53,12, en la antigua alianza era el sacerdote el que había de llevar la sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete, HB 9,7. Nos encontramos así ante una iniciativa divina, no humana, pues los hombres responden a la invitación y a la convocatoria de Yahvé, cf. Jue 6,17, ex 20,19 a 24, AP 3,20. Respondiendo a esta divina llamada, el pueblo realiza tres tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento: a. Los cruentos con derramamiento de sangre, como los holocaustos; b. Pacíficos o de comunión, como podía ser la ofrenda de productos agrícolas; y c. Los de expiación, como el de Abel, en el que era ofrecida una víctima inocente para cargar con los pecados de otros. Veamos así estos tipos de sacrificios. A. El holocausto es el sacrificio cuyo humo sube hacia Dios y es ofrecida toda la víctima, se quema todo y no se guarda nada, pues es un sacrificio total. Tenía un fin latréutico, alabar a Dios, y expiatorio, para reparar por los pecados. En Israel se quemaba todos los días un cordero, 2 los sábados, como víctima, la sangre era derramada sobre el altar y la carne, quemada. B. Los sacrificios de comunión como los que ofrecía Moisés, porque la víctima era comida para los oferentes, cf. DT 12,26 a 27. Con ella se celebraba una fiesta, un banquete y tenía un carácter alegre. De esta forma, la víctima era repartida entre Dios, el sacerdote y de que hacía la ofrenda. Las condiciones requeridas son la calidad de los alimentos, la presencia de un sacerdote, las abluciones rituales, la invocación a la divinidad y de incienso. Los alimentos ofrecidos son panes, animales herbívoros, no peces ni carnívoros, frutas o bebidas. Hay por tanto también ofrendas de productos agrícolas, tal como quedaba prescrito en de Levítica. Cuando alguna persona ofrezca oblación de presente a Yahvé, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Esmina, LV 2,1. Por tanto, los sacerdotes quemaban parte de la ofrenda en el altar y el resto era para ellos, lo ofrecían como complemento a los sacrificios cruentos e iban acompañados de libaciones de vino, cf. LV 23,13. Esto dará lugar después a corrupciones en de culto, denunciadas por los profetas. C. Los sacrificios de expiación como el del siervo de Yahvé son sacrificios capaces de saciar a Dios, si bien consisten sobre todo en el sacrificio interior del corazón, cf. Is 43,22 a 25. La expiación devolvía la vida sobrenatural que el pecado había quitado, pues existía una voluntad clara por parte de Dios de borrar esa culpa. El pecado es una desobediencia a Dios, una transgresión contra la voluntad de Yahvé, reflejado en las imágenes del adulterio, cf. Ex 16,16, DT 31,36, 32,15, y del hijo que abandona a su padre, cf. Os 11,3 a 4. Entonces Yahvé esconde su rostro, no responde y no quiere escuchar al pecador, cf. Is 59,2, Is 14,37 ss. Continuando esta tradición, la fiesta de la expiación o Yom Kippur era la fiesta más importante del judaísmo. El verbo Kippur significaba el aplacamiento de la cólera de Dios, cf. GN 32,21, la desaparición del pecado, cf.
Is 3, o la ejecución de un rito expiatorio, cf. LV 4,31. Al ofrecer el macho cabrío, era la única ocasión en que se ayunaba, el sumo sacerdote entraba en funciones y todos los pecados eran perdonados. Eran realizados 2 sacrificios, el de un becerro y el de un macho cabrío en el Sancta Sanctorum, delante del arca de la alianza. Después era quemada la carne fuera del campamento, se tomaba otro macho cabrío sobre el que se cargaban todos los pecados, que era abandonado en el desierto. Era el llamado chivo expiatorio, era una víctima, pero no derramamiento de sangre, y por eso es un sacrificio incruento. 1.1.3. Las profecías sobre la Eucaristía. A. La profecía de Malaquías, de principios del siglo V AC, en una época de relajación religiosa tras el exilio de Babilonia fue formulada, cuando fue reconstruido el templo de Jerusalén y establecido el culto levítico, si bien después los sacerdotes los descuidaron. Al ver la negligencia de los sacerdotes del pueblo escogido, el profeta habla de un culto en el futuro ofrecido por los gentiles. El desánimo predomina y vuelven los antiguos pecados contra el culto y la vida. Malaquías responde entonces con energía situándoles frente a las responsabilidades e injusticias de sacerdotes o esposos. La profecía se inicia con la afirmación, yo os he amado, dice el Señor, pero, por el contrario, la infidelidad al amor de Dios se traduce en un culto descuidado. En los W7 a 8 los sacerdotes ofrecen, pan impuro, y víctimas imperfectas, que no pueden agradar a Dios. Es símbolo de lo contrario a la Eucaristía, la cual exige un sacrificio puro. El V11 habla de un sacrificio definitivo, que será ofrecido por todo el mundo al nombre de Dios, consiste en incienso y una oblación pura, y será el sacrificio de la era mesiánica, pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot, mal 1,1 a 11. B. El banquete escatológico alude al sacrificio puro de la era mesiánica, que venía a sustituir los sacrificios de la antigua ley, un banquete definitivo ofrecido a Dios por todos los pueblos. Es también signo o figura de la futura Eucaristía. Yahvé habla de un banquete como signo de una alianza eterna, que supone el cumplimiento de las promesas hechas a David, cf. Is 25,6 a 8. Aparece también la figura de la sabiduría que es ofrecida a todos en un banquete. 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. 2. Mató sus víctimas, templó su vino, y puso su mesa. 3. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. 4. Cualquiera simple, venga acá. A los faltos de cordura dijo. 5. Venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he templado. 6. Dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia, PR 9,1 a 6. 1.1.4. Tipos o figuras de la Eucaristía. Los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación de tu sumo sacerdote Melquisedec, reza el canon romano o plegaria eucarística y vemos así como en la liturgia cristiana hay continuas alusiones bíblicas también del Antiguo Testamento, como primeros sacrificios llevados después a plenitud por el único y verdadero sacrificio de Cristo en la cruz. La referencia a Abel aparece en la carta a los Hebreos, 11,4, 12,24, y consiste en ofrecer lo mejor de su rebaño, los primogénitos de sus ganados y su grasa. Dios se complace no solo en la ofrenda sino también en el mismo Abel. B. El sacrificio de Isaac intentado por Abraham, GN 22,1 a 19, es después evocado por Pablo, RM 8,32, y sobre todo por Juan, tanto ha amado Dios al mundo que ha entregado a su único hijo, YIN 3,16, CFR también HB 11,19. C. La oblación de Melquisedec, rey de Salem, quien salió al encuentro de Abraham tras la victoria sobre Kedorlaomer, y ofreció pan y vino como sacrificio, pues era sacerdote del Altísimo, sin padre ni madre ni genealogía. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, pues era sacerdote del Altísimo. Y le bendijo, y dijo, bendito sea Ibram del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Ibram le dio los diezmos de todo, GN 14,18 a 20. D. Además está el maná, alimento milagroso en el desierto, manú, que es,
tal como explica Juan en el capítulo 6. Este es el pan del cielo que Dios les ha dado como alimento, ex 16,15, el pan de los ángeles, siglo 77,24. El relato de Ilaías, profeta del siglo IX AC, al ser perseguido por la reina Jezabel, adoradora de Baal. Tras la amenaza de esta, Ilaías huye al monte Jourabi, en el desierto, se acuesta bajo un enebro e invoca la muerte: basta, Señor, toma mi vida, Ir 19,4. Y se duerme pensando en la infidelidad del pueblo escogido. Mientras dormía, se le aparece un ángel y le dice: levántate y come. Ilaías encuentra una torta caliente y un jarro de agua, come, bebe y vuelve a acostarse. Pero el ángel le vuelve a despertarlo y a animarle a comer, porque el camino supera sus fuerzas. El profeta se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza que le dio ese alimento, caminó durante 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, el Jourab, Ir 19,8. En conclusión. 1. La Eucaristía aparece en figura o en imagen en los textos veterotestamentarios. 2. Estas instituciones veterotestamentarias expresan el amor de Dios a su pueblo. Quien ofrece la reconciliación, la comunión con Él o los pactos de protección por medio de sacrificios, banquetes y pactos de alianza. 3. Por tanto, las instituciones veterotestamentarias preparan y anuncian la Eucaristía, pues expresan la sobreabundancia del amor divino. 1.1.5. La cena pascual judía. El libro del Éxodo constituye como el Evangelio del Antiguo Testamento, pues contiene la celebración de la Pascua, el paso del Mar Rojo y la alianza en el desierto. El término Pascua procede de pesacojear, saltar, pasar, y significa paso, y por tanto no pasio pasión, como podría parecer. La cena pascual celebrada para conmemorar la liberación de Egipto era la fiesta por excelencia, que tenía tanto dimensión convivial como sacrificial, es decir, era a la vez banquete y sacrificio. Era celebrada, el día primero de los ácimos, MT 26,17, M 14,12, y constituía el sacrificio banquete con el que Dios confirmaba y sellaba su intervención en el pueblo de Israel. Tal como aparece en Ex 12,27, Yahvé pasa de largo por las casas de los israelitas, a la vez que castiga a los primogénitos de los egipcios, de modo análogo, Juan hablará después de la Pascua de Cristo, en la que había de pasar al Padre, y en 13,1. Por tanto, encontramos 3 significados de la cena pascual. 1. Un significado natural, al ser la celebración de la Pascua el día 15 del primer mes, el de Nisán, en el primer plenilunio de primavera. Tras él los pastores nómadas comenzaban la época de trashumancia y por eso pedían por la prosperidad del rebaño, pues en ella las ovejas daban a luz. Era por tanto una fiesta de pastores. 2. Un significado religioso, al evolucionar esta fiesta evolucionó y unirse a la fiesta de los ácimos, ex 13,3 a 10, una fiesta agrícola que se celebraba para conmemorar la entrada en Canaán. Se relacionaba entonces con el Éxodo y tenía un carácter memorial con un significado de purificación y renovación. Constituía una festividad solo para judíos circuncidados que realizaban una peregrinación a Jerusalén para inmolar el cordero, cf. Diti 16,1 a 8, al que no debían romperse los huesos, cf. Ex 12,42 a 49. Deja así de ser una fiesta doméstica y se convierte en fiesta de peregrinación. Tras esta fusión de fiestas, se celebraba el 14 del mes de Nisan y era prolongada también durante la semana siguiente, es decir, la semana de Pascua. 3. Pero la Pascua tiene también un sentido proléptico, pues mira al futuro, al nuevo Éxodo, al definitivo, cf. Is 11,43 a 44, a la esperanza mesiánica. Se trata por tanto de la cuarta noche, el inicio de la era mesiánica y escatológica, tras otras 3. A. La creación, GN 1,3 a 5. B. La aparición de Dios a Abraham, GN 17. C. El Éxodo, Ex 12, tal como aparece en el Targum, texto y comentarios en arameo del texto hebreo. D. Es la noche de la Pascua por el nombre del Señor, noche establecida y reservada para la salvación de todas las generaciones de Israel. Por eso en tiempos de Jesús se esperaba una nueva intervención de Dios en la noche de Pascua. B. Descripción en la Pascua judía, el rito simboliza la liberación de Egipto,
ex 12,26 a 27, y constituía una veraca, anamnesis o memorial de la huida de la esclavitud. No se rompían los huesos, pues la víctima había de sobrevivir en la otra vida. La simbología de otros elementos también resulta ilustrativa. Los comensales vestidos y en pie y el panácimo representan la prisa del éxodo, las hierbas amargas, la amargura del exilio, la sangre del cordero, la salvación que Dios nos procura. La Pascua expresa el carácter de paso y de rápida salida en esa liberación de la esclavitud que les retenía en tierra egipcia. En la cena pascual encontramos pues dos elementos, inseparablemente unidos: uno, el sacrificio, la dimensión sacrificial, pues el cordero era sacrificado en la tarde del día de Pascua en el patio interior del templo, después era recogida la sangre y vertida a los pies del altar del holocausto, como si fuera una libación. 2. La cena o banquete, la dimensión convivial. Los primeros judíos la celebraron de pie, con el bastón en la mano y la túnica ceñida, como quien va a salir corriendo. El pan estaba sin fermentar, pues no hubo tiempo para ello. Después, en tiempos de Jesús, los comensales estarán recostados en los triclinia y apoyados en el codo izquierdo, símbolo del hombre libre. C. Partes. En la tarde de en la víspera, era celebrada la Pascua tal como estaba dispuesto, eran retirados la vajilla habitual y el pan fermentado, y se utilizaba una vajilla especial. Esta celebración ha variado a lo largo del tiempo. En tiempos de Jesús, la Pascua se componía de las siguientes partes: 1. Rito de introducción. La primera bendición, rito del idus, la veraca, pronunciada por el cabeza de familia, decía así: bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, Creador del fruto de la vid. Se llenaba la primera copa que todos bebían, pero cada uno de la suya. Tenía después lugar la primera purificación de las manos. Los comensales comían las hierbas amargas, lechuga o endivias, y el taroset, una pasta formada por fruta seca, y bebían vino. Eran símbolos de esclavitud y liberación, respectivamente. Era servido el cordero, que no se comía todavía. 2. Anuncio pascual. El hijo menor preguntaba por qué esta noche es distinta, expresando con este presente el carácter memorial de la Pascua. El cabeza de familia respondía con la narración del Éxodo, con el relato de la Haggadah o tradición que narra lo anteriormente ocurrido y ahora conmemorado: en ese día diréis a vuestros hijos, esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto, ex 13,8. Esta parte nos podría recordar la actual liturgia de la palabra de la celebración eucarística. Era después entonada la primera parte de la huel y la veraca de redención. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has redimido y has redimido a nuestros padres de la tierra de Egipto. Los comensales responden: Aleluya. Se bebe la segunda copa. 3. Cena. Tiene lugar una segunda purificación de las manos. Después viene la bendición del panácimo: bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que haces surgir el pan de la tierra, que después se parte y se come. Se come el cordero pascual y todo lo demás. Tiene lugar una tercera purificación de las manos. Era bendecido el tercer cáliz, el llamado de bendición, por el padre de familia con estas palabras: bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, Creador del fruto de la vid. Después todos bebían del mismo cáliz. A diferencia de la primera, según el relato de los sinópticos, sería este el momento en que Jesús instituyó la Eucaristía. 4. Rito final. Era servida la cuarta copa. Se cantaba la segunda parte de la hiel, tal como aparece en el relato evangélico: después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos, m 14,26. Se consumía también la cuarta copa y se da por concluida la cena. Por tanto, vemos cómo la cena pascual judía se componía de dos himnos, recitado en dos partes, dos purificaciones, 4 bendiciones y 4 copas. Esta cena pascual bien podría ser el contexto en el que fue instituida la Eucaristía, si bien existen también otras interpretaciones al respecto, tal como iremos viendo.